Hola hermanos, el día de hoy, 8 de octubre del 2022, pues es sábado de la 27ª semana del tiempo ordinario. Se nos terminó la semana 27 de este tiempo durante el año. Ya les digo, pues hombre, vamos viendo que nos quedan apenas 8 domingos y 8 domingos, 6 domingos y se nos terminan ya estos domingos del tiempo durante el año, el tiempo ordinario. Bueno, hoy es día de dos santas un poco particulares, oigan, que tienen un poquito de tela, digamos, que ha corrido a lo largo de los años, Santa Thais y Santa Pelagia. Fíjense bien, aquí es donde entra el problema, porque la mayoría de los biógrafos dice que efectivamente vivieron durante la persecución de Diocleciano a inicios del siglo IV, la última gran persecución. Ellas no murieron exactamente mártires, o sea que no se trata de eso, solo y además son en ciudades completamente distintas, ¿no? Thais, bueno, originalmente ella fue educada cristiana, pero abandonó la fe porque le gustaba el lujo, le gustaban las riquezas, le gustaban las joyas, era muy, muy vanidosa y entonces finalmente pues volvió a la fe gracias a la predicación de San Pabnucio. Y Pabnucio, de hecho, la fue orientando poco a poco hasta que ella terminó siendo una anacoreta en Tebaida, en el desierto, pues en Alejandría, y ella es ahora la patrona de Alejandría, fíjense bien, o sea, es decir, no es cualquier cosa. Y ahí pues dedicó su vida a la oración y murió ya precisamente con olor a santidad. Una gran conversión porque era muy, muy famosa, ¿no? Era una mujer, ya les digo, muy vanidosa y bueno, también era una prostituta, realmente hay que decirlo así, era realmente una prostituta y bueno, pues gracias a Dios se convirtió. La otra, Pelagia, es de Antioquía, o sea, fíjense, entonces no es de la misma zona, más bien son de dos patriarcados distintos, ¿no? El patriarcado de Alejandría y el patriarcado de Antioquía. En el caso de ella era una bailarina, era una mujer, una cortesana. También, vamos, es que aquí el problema cuando se habla de cortesanas en esta época, también podemos pensar en algo vinculado con la prostitución. Y ahí quien le ayudará a ella a llegar a la fe será un obispo, el obispo de Antioquía, que bueno, se llamaba Nono, fíjense ustedes, así se llamaba. Y entonces ella pues abandona todo, se va para un monasterio cerca de Jerusalén. Hay una historia ahí un poco simpática, como no la dejaban entrar al monasterio, se hizo pasar entonces por varón y entonces se hizo llamar Pelagio. Pero bueno, realmente son de esas leyendas que se van creando, ¿no? Es interesante que la iglesia las ponga juntas, insisto, no se conocieron muy probablemente, ¿no? O sea, no hay razón para que sospechemos que sí, pero como ambas vidas son muy parecidas, entonces por eso la iglesia ha querido celebrarlas a ellas. Miren, aunque nos cueste entenderlo, porque mucha gente que le cuesta entenderlo, la misericordia de Dios es mucho más grande que nuestros criterios y que nuestra soberbia. Y que bueno, Dios se puede valer de lo que Él quiera y en el momento que Él quiera para llamar a la fe a las personas. Bueno, vamos a las lecturas de hoy. Gálatas, capítulo tercero, versículos del 21 al 29. Hermanos, si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para ser justos a los hombres. Pero en realidad, la ley escrita aprisionó a todo bajo el pecado para que por medio de la fe en Jesucristo los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley en espera de la fe que estaba a punto de manifestarse. De modo que la ley se hizo cargo de nosotros como si fuéramos niños para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús, y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya les decía yo que en algún momento cuando escuchamos aquello de insensatos Gálatas, ¿quién les dijo a ustedes? Y entonces, porque en la comunidad de Galacia había un grupo de judaizantes, había un grupo de cristianos, sí, pero que eran judíos de origen y entonces tendían mucho a desviar el verdadero sentido del cristianismo y por eso Pablo los ataca durísimo. Y aquí, fíjense, Pablo es fariseo de origen, recuerden que Pablo fue formado como fariseo. Y entonces Pablo llega a este punto tan maduro, tan extraordinario, que nos hace ver, o sea, es decir, la fe,
primero, recuerden que él va a ir desarrollando una teología muy interesante porque nos hace ver que incluso antes de que existiera la ley, lo que realmente salvaba era la fe. Por ejemplo, en el caso de Abraham, de Isaac, de Jacob, pues sí, pues no existía la ley como tal, el derecho positivo, no existían los 10 mandamientos, no existían. No sé si me explico, en el tiempo, eso será en tiempos de Moisés si seguimos la tradición judía. La Torá viene de tiempos de Moisés. Entonces, ¿cómo se salvó Abraham? ¿Cómo se salvó? Entonces, él hace esa reflexión y la hace para darse cuenta. No podemos vivir sujetos a la ley. Cuidado, que aquí no es que estamos despreciando el Antiguo Testamento, no es que estamos despreciando todo el valor de lo que está detrás de esta ley que, como dice Pablo, nos ha acompañado hasta llegar a Cristo. Ahora, el mero cumplimiento de la ley, acuérdense que los fariseos habían llegado a 613 mandamientos, Dios mío, es que todo lo regulaban, o sea, y entonces la verdadera ley es el amor, por eso nos ha llevado a Cristo, nos ha llevado a Cristo. Por eso, si ustedes son uno en Cristo Jesús, dice Pablo, bueno, ya no hay diferencia entre judíos, o sea, ahí es donde entra el punto, eso es lo que quiere Pablo hacer ver. O sea que los judíos no es que están en una mejor situación que el resto, que los cristianos, no lo están, sencillamente ya no hay esa diferencia porque en Cristo todos somos uno. Y hacia allá apunta Pablo. ¿Cuánta falta nos hace entender eso? ¿No? Porque es que ya les digo, siempre hay algunos judaizantes por ahí, tal vez que no quieren hacer llegar al pensamiento judío, pero siempre hay grupos, movimientos, personas que tienden, ¿no?, a rechazar o más bien a todo volverlo hacia atrás, ¿no? Yo en estos días, y ustedes lo han visto, me ha tocado celebrar la Santa Eucaristía ahí donde el Padre Pío y en el altar donde él celebraba. Y entonces la gente me empezó a preguntar, padre, pero usted celebró de espaldas al pueblo. Les recuerdo que los sacerdotes nunca hemos celebrado de espaldas al pueblo, hemos celebrado de frente a un altar. Lo que pasa es que el altar era el retablo, no estaba empotrado en la pared. ¿Qué hizo la reforma? Desempotró el altar, desempotró la mesa, digamos, y la puso para que quedara entre el retablo y el altar quedara el sacerdote. Pero el altar antes estaba ahí pegado, pues no es que la gente, lo que el sacerdote no quería mover a la gente, no, sencillamente es que era el altar, era el retablo, era esa mesa empotrada en la pared. Y entonces la gente empezó a pensar, padre, pero entonces usted está haciendo como antes. No, sencillamente es porque ahí estaba el altar y así es el altar donde celebraba el Padre Pío, porque Padre Pío celebró lógicamente antes de la Reforma, acuérdense que él muere en el 68. Así que por lo tanto, pero vamos, no nos vamos a volver más papistas que el Papa. Me explico, claro, era bien incómodo para una persona como yo que estoy acostumbrado a celebrar de otra manera, pero el valor sigue siendo el mismo, la Eucaristía sigue siendo la misma. Bueno, vamos al Evangelio. Lucas, cortito, capítulo 11, versículos del 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo, dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió, dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es no, padre, el sábado pasado fue primer sábado. No, pero acuérdense que hasta ayer fue primer viernes. Entonces, por lo tanto, hoy es día dedicado al Inmaculado Corazón de María, porque, insisto, hasta ayer fue primer viernes. Bueno, dichosa, que me encanta esto. O sea, perdónenme lo que les voy a decir. Lo que esta mujer le dice a Jesús es una frase preciosa. Es el reconocimiento de la maternidad de María. Dichosa la mujer que te llevó, es ese sentirse orgullosa, ¿no? De esa mujer que te llevó los pechos que te amamantaron, es que sos un hijazo de esa madre tan grande, no iba a decir madraza, no sé cómo, no, de esa madre tan noble, tan linda, pero Jesús le hace ver, más allá de la maternidad, hay otro tipo de engendramiento, si lo quieren, otro tipo de realidad que es el del verdadero discípulo, del que escucha la palabra y la practica. María es el modelo de esto, pues, o sea, Jesús no está así, es que ya les digo, a veces escuchamos a los grupitos estos que van saliendo, sectas por aquí, secta por allá. Ay, sí, eso es un insulto, no es un insulto a la Virgen, al contrario, no es un desprecio a ella, es dichoso todavía más, dice Jesús. O sea, la traducción es correcta, no está diciendo que no sea dichosa María por lo que ha hecho, lo es, pero es todavía más por, precisamente, insisto, el que es la discípula perfecta. Les invito ahora a hacer oración. Gracias, Señor, porque cuentas con personas pequeñas y humildes, por fijarte y llamar a María, por contar conmigo. Gracias porque jamás avasalles. Propusiste, no impusiste a María la misión de ser madre de Jesús y esperaste su respuesta. También a mí me sugieres una misión y esperas a veces muchos años mi aceptación. Gracias, Señor, porque tú haces posible lo imposible. En María, en mí y en todas las personas que se fían de ti y cumplen tu voluntad.
Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, el Espíritu creador de vida en el alma y en el cuerpo de María, en nuestra vida, en la iglesia y en el mundo. Gracias, María, por enseñarnos a preguntar a Dios lo que no entendemos, por fiarte de Él, por ayudarnos a decir contigo y como tú, hágase en mí según tu palabra. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por intercesión del Inmaculado Corazón de María, hoy, primer sábado de mes, y también de Santa Thais y Santa Pelagia, les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Muy feliz sábado, muy feliz fin de semana para todos.